En la clase anterior vimos cómo implementar una lista enlazada en una segunda versión, y la idea de esta segunda versión es separar las operaciones básicas que se hacen sobre una lista en funciones. Entonces vimos en la clase pasada que vimos cómo implementar la operación que consiste en insertar un nodo al principio de la lista. En este video vamos a ver cómo implementar el remover un nodo también al principio de la lista. Entonces, esta parte, el código tal cual yo ya lo tengo hecho en las diapositivas, pero de todas maneras se los voy a explicar desde cero porque esto me parece que les va a ayudar a entender mejor qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está haciendo este código. Entonces, para esa parte, pues lo que voy a hacer es que me voy a basar en el código que ya teníamos de la clase pasada, el que hicimos para nuestra segunda versión de lista enlazadas. Y recuerden que en esta segunda versión de lista enlazada nosotros definimos primero una estructura que se llama nodo, y esta estructura nodo pues tiene dos campos. Tiene un campo valor y un campo siguiente. Acuérdense que habíamos estado representando estas estructuras, estos nodos, los estábamos representando como unas cajitas, y en esta cajita básicamente se compone después de su campo valor, que en nuestro ejemplo va a ser un numerito, y de un apuntador siguiente. Acuérdense que este apuntador lo que me permite es enlazar con el siguiente nodo de la lista. ¿Ok? Entonces esta era nuestra estructura más esencial para ir definiendo la lista, pero también habíamos definido esta otra estructura, esta de aquí, la estructura lista, que en esencia esta estructura lista lo que contiene es la información de quién es la cabeza de la lista. Acuérdense que la cabeza es básicamente el primer elemento de la lista enlazada, entonces esta sería su cabeza. Y también contiene qué tantos elementos tiene la lista, entonces el tamaño para la imagen que estoy mostrando aquí pues sería de dos elementos que están en la lista. Y pues toda esta información la estamos guardando igual en una estructura que se llama lista, que contiene esta información. Entonces esta es la estructura lista y cada uno de estos son nodos. Y me permite saber entonces dónde empieza mi lista enlazada, y a partir de ese primer elemento de la cabeza yo puedo saltar al siguiente nodo e ir imprimiendo u obteniendo los valores de ese nodo. Y bueno, también vimos en la clase pasada cómo crear estas listas y cómo insertar un nodo al principio, ¿sí? Entonces, déjenme, voy a borrar esto para que les quede más claro. Acuérdense que vimos que podíamos invocar este método. Vimos que el código, cómo se construye este método de insertar principio, y lo que ejecuta estas instrucciones es que inserta primero un número al principio de la lista, en este caso el 25. Entonces si hacemos un dibujito aquí, pues primero insertaría el 25, luego insertaría el 20. Bueno, este es un nodo que consta de su campo valor y su apuntador siguiente. Y su apuntador siguiente apunta a null. Esto vimos por qué en la clase pasada, entonces no me voy a detener a explicar mucho esto. Pero cuando invocan esta primera línea, pues esto agrega un nodo. Y luego esta segunda línea del 20 agrega otro nodo, otra vez con su campo valor, con su campo siguiente. Su apuntador siguiente va a apuntar al nodo que antes era la cabeza, y ahora este nuevo nodo va a ser la cabeza de la lista enlazada, y volvemos a repetir ese proceso para insertar el 15, otra vez con su valor y siguiente, y finalmente viene esta última línea que inserta el valor 10 con siguiente. Entonces esta es nuestra lista enlazada tal cual como que se está armando en estas instrucciones de aquí. Cuando ustedes impriman el código de esta lista, pues lo que les va a imprimir es justamente 10, 15, 20 y 25, que es lo que va a imprimir cuando ejecuten este código. Entonces, bueno, eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Esto nada más es para que ustedes tengan una idea más clara de lo que vamos a hacer a continuación en esta clase. Y pues tenemos que, de hecho, si ustedes ejecutan este código con Control Alt N, van a ver que sale justamente 10, 15, 20 y 25. Y ahora lo que queremos es justamente definir un código que me permita remover un elemento que está al principio de la lista.
Entonces, si hacemos esto con un dibujito un poco más extenso, vamos a mostrar la pizarra aquí. Pues ya vimos que entonces que nuestros nodos de la lista se van agregando con sus respectivos campos de valor. Y siguiente, aquí ya nada más voy a poner una V y una S para simplificar esto. Entonces nuestra lista vamos a suponer que tiene esta forma en este momento. Tienen estos nodos, su valor, su campo siguiente, su apuntador siguiente, otro valor, su campo siguiente y otro nodo con su campo valor y su campo siguiente. Entonces esta es nuestra estructura de los nodos de la lista, y esta estructura especial que tenemos aparte, que es la lista, la estructura lista, pues ya vimos que tiene un campo que es este tamaño. Si esta fuera nuestra lista, que estamos guardando la información en esta estructura lista, pues tendría el tamaño de 4 y tendría un apuntador que se llama cabeza. Y este apuntador cabeza en este momento apuntaría hacia este primer nodo de la lista. Entonces a partir de este nodo podemos ir saltando hacia los siguientes. Lo que queremos ahora es crear un código que me permita remover este primer nodo de la lista. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que en esencia lo que vamos a hacer, lo voy a explicar ahorita con el dibujito y ahorita lo hacemos en código, pero en esencia lo que voy a hacer es este primer nodo voy a guardarlo en una variable temporal. Le vamos a llamar cabeza vieja, por decir algún ejemplo, por decir algo, para ponerle un nombre a esta variable. Entonces vamos a guardar en una variable, básicamente va a ser un apuntador que me va a permitir saber que esta era la cabeza original de la lista. Y entonces lo que vamos a hacer una vez que ya guardamos en esta variable temporal es que vamos a remover este apuntador que estaba originalmente apuntando hacia el primer nodo de la lista y lo vamos a mover ahora hacia el siguiente nodo que tiene la lista. ¿Ok? Y entonces cuando movamos este nodo hasta el siguiente nodo, a este nuevo nodo es el que ya va a ser la nueva cabeza, ¿sí? Y ahora simplemente lo que vamos a hacer aquí para terminar de ejecutar este código es que vamos a invocar a la función free sobre esta variable que guarda la dirección de donde está la cabeza vieja. Y al invocar esta función, pues lo que va a hacer es que en memoria se va a borrar este espacio que está ocupando este nodo. Entonces se va a liberar esa memoria para que se pueda ocupar para otras cosas del programa, y entonces nos va a quedar esta lista enlazada de 3. ¿Okay? Aquí nada más pues hay que tener en cuenta de que tenemos este proceso que les acabo de describir funciona siempre que haya al menos un nodo en la lista. Si no hay ningún nodo en la lista, si por ejemplo nuestra lista estuviera totalmente vacía, ¿sí? Acuérdense que la representación, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, en nuestra clase pasada, la representación de una lista vacía, de acuerdo a nuestra segunda implementación, sería básicamente que la estructura lista pues tiene un tamaño 0 y su cabeza apunta hacia null. Entonces, si el tamaño de la lista es 0, pues no tiene sentido remover, porque no hay nada que se tenga que remover. Tenemos entonces nada más que checar que el tamaño de la lista sea mayor que 0 para poder implementar todas las funcionalidades, todas las instrucciones que les acabo de describir. Entonces vamos a hacer esta implementación ya con estos dibujitos y espero que esto les ayude a entender mejor qué es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a saltar aquí el código. Ok, entonces déjenme oculto este panel para que no nos estorbe. Y pues entonces vamos a definir nuestra función. Aquí vamos a declarar declaración de la función que vamos a llamarle remover-principio. Y entonces pues va a ser una función vacía que se va a llamar así, remover-principio. Esta función lo único que necesita para remover es la lista de la cual se va a remover el primer nodo. Entonces por ello es que aquí estoy poniendo el apuntador que apunta a la estructura lista, ¿sí? Y esta función pues aquí la estamos declarando, y acuérdense por la forma en cómo trabaja C. Una vez que declaramos, después del main viene ya ahora sí la definición o la implementación de nuestra función. Entonces aquí vamos a poner ya la implementación, ya ahora sí la definición de esta función, remover principio. Y lo que va a hacer entonces es, como ya les había comentado, lo primero que tenemos que hacer es obtener el tamaño de la lista. Entonces aquí voy a poner int
tamaño va a ser igual a lista, y desde esa lista voy a obtener pues su tamaño. Una vez que tengo el tamaño, me voy a fijar si ese tamaño, el tamaño de la lista, es mayor que 0. ¿Sí? Porque, por lo que les comentaba hace rato, no tiene sentido remover si no hay al menos un elemento en la lista, un nodo en la lista. Entonces, si el tamaño es mayor que 0, entonces vamos a hacer lo que les acabo de describir. Agarramos a la lista, tomamos lo que era su cabeza original, y entonces ahora vamos a poner, vamos a guardar eso en una variable temporal que habíamos quedado que le vamos a llamar cabeza vieja. Ahí está. Y una vez que guardamos en cabeza vieja la cabeza original que tiene esta lista, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es que la cabeza que tiene actualmente nuestra lista, ¿sí?, la vamos a reemplazar por lo que había originalmente en la cabeza vieja en su apuntador siguiente, ¿sí? O sea, esta parte de aquí es equivalente, para que no se me confundan, voy a hacer un dibujito para que no se me confundan. Lo que estamos haciendo aquí es que pues ya teníamos aquí por así decir nuestras dos cajitas. Déjenme cambio el color un segundo, nada más en lo que cambio el color para que puedan ver mejor esto. Entonces vamos a regresar ahora sí aquí al escritorio. Entonces lo que estamos haciendo con estas dos líneas es que tenemos a nuestras dos cajitas. Bueno, pueden ser incluso nada más una, pero voy a poner aquí dos cajitas para que se entienda mejor. El apuntador siguiente y su valor. ¿Ok? Y aquí está nuestra cajita con su valor siguiente, y esta está a null. ¿Ok? Y entonces lo que hicimos aquí es que nuestra estructura lista, que está por acá, que tiene su tamaño y tiene su cabeza, pues la cabeza originalmente estaba apuntando aquí, ¿ok? Entonces lo que estamos haciendo ahorita es que ya estamos guardando esta cabeza en esta variable temporal, cabeza vieja, pero esta cabeza vieja que está aquí, si se fijan, apunta al siguiente elemento de la lista, ¿sí? Que en este caso es este de aquí, Entonces, si vamos a remover este primer nodo de la lista, tenemos que poner ahora una nueva cabeza. Esa nueva cabeza pues va a ser el nodo al que apunta su apuntador de este nodo, su apuntador siguiente, ¿sí? Va a ser el nodo al que está apuntando. Entonces, esto de aquí, cabeza guión bajo siguiente, nos estamos yendo hacia este nodo que está aquí, el siguiente nodo, y estamos diciendo que este nuevo nodo es el que va a reemplazar a la cabeza actual que está en la lista. Entonces lo que está haciendo esta línea de aquí, ya en resumen, es que está cambiando esta... Ay, espérenme tantito. Creo que ya lo dejé en color rojo. Bueno, ya ni modo, pero básicamente está cambiando este apuntador hacia este nuevo nodo. ¿Ok? Y entonces es lo que hicimos aquí. Y bueno, ya ahora sí, ya nada más para terminar esta parte, pues ya una vez que reemplazamos la cabeza vieja, ahora sí vamos a hacer free cabeza vieja. ¿Okay? Entonces ya con esta última instrucción lo que estamos haciendo es que pues este nodo que se quedó aquí volando en el limbo, porque si se fijan la cabeza ahora ya apunta aquí, y pues se quedó aquí volando en el limbo. Con ejecutar esta instrucción ya ahora sí está ocurriendo lo que les comentaba hace rato, de que se está borrando de memoria. Entonces ya nada más nos está quedando la lista con este primer nodo. Y ya con ese código nos basta para remover un nodo al principio de la lista. El código para remover un nodo al final es muy similar, nada más también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si ustedes ya están removiendo cabezas y también lo que se le conoce como la cola de la lista, es decir, el último elemento, pues ahí nada más tienen que tener cuidado en el caso en el cual ambos, la cabeza y la cola, son la misma. Entonces, tomando en cuenta nada más ese detalle, el código para remover
al final de la lista es prácticamente el mismo. Entonces, pues ya que tenemos este código aquí, podemos probarlo. Entonces, déjenme borro aquí esto para que no los confunda. Y pues ya nada más para probar este código, lo que vamos a hacer es que ya vimos que esto de aquí, este 25, 20, 15 y 10, lo que imprime en pantalla es justamente, pues imprime 25, 20, perdón, no imprime esto, disculpen. Más bien los imprime 10, 15, 20 y 25, porque este es el orden que tiene mi lista, tiene estos nodos de esta forma. ¿Sí? Entonces este apunta a este de aquí, este de acá, y este otro apunta a este último nodo, y este apunta al null. Y esta es la cabeza. Entonces cuando invoquemos aquí, lo que voy a hacer a continuación es que pues voy a invocar aquí nuestra instrucción remover principio de esta lista. Entonces lo que va a hacer aquí es que cuando invoque esta función, pues de esta lista que teníamos originalmente, va a borrar a este primer elemento, el 10, y entonces la cabeza ya no va a apuntar a ese nodo, ahora va a apuntar hacia este siguiente nodo, que es el 15. Entonces cuando vayamos a imprimir la lista aquí, los valores que nos va a poner son 15, 20 y 25. ¿Sí? Entonces vamos a comprobar esta parte nada más y ya terminamos este video. Entonces, control alt n. A ver, déjenme ver nada más. Creo que aquí hay un pequeño detalle. Remover principio. Tenemos 10, 15, 20. Tamaño de la lista es mayor que 0. No, creo que todo está bien. Nada más creo que no guardé mis cambios. A veces pasa eso de que uno se le olviden guardar sus cambios. Entonces, déjenme ejecutar otra vez el código. Ahí está. Ya está bien, miren. No había guardado mis cambios, por eso estaba haciendo esto. Entonces ya me está imprimiendo 15, 20 y 25. Ahí están los valores de la lista. Como les comentaba, ya aquí insertó los 4 nodos. Cuando invocamos esta última instrucción de remover principio, removió el 10, por eso es que ya no lo muestra. Y entonces ya nada más nos quedamos con el 15, 20 y 25, ¿sí? Que era lo que estábamos esperando.